Vamos a calcular las sombras y reflexiones de un objeto en perspectiva cónica. Entonces, partiendo por ejemplo del horizonte, es una línea horizontal a la altura del punto de vista. Si no tenemos un plano inclinado para proyectar en la perspectiva, tenemos por ejemplo un prisma cuyos dos puntos de fuga están sobre la línea del horizonte, ya que son líneas horizontales. Entonces todas las rectas paralelas concurren en el mismo punto sobre el horizonte. Si por ejemplo dibujamos otro prisma detrás, vamos a hacer por ejemplo que entre dentro de este y que llegue hasta aquí. Tenemos que si esta línea es paralela a esta, pues también tendrá el mismo punto de fuga que la anterior. Y lo mismo esta, por tener el mismo punto de fuga, es que es paralela a esta. O sea, esta línea sería paralela a la de abajo, a esta y a la intersección con esto. La intersección vendría dado por esta referencia, este punto. Seguimos la línea hacia la fuga. Y lo mismo aquí. Si fugamos y levantamos una vertical, tenemos aquí la referencia de la intersección. Es una cuestión de ir haciendo cajas y ver dónde interfieren en la base y subir verticales, y donde corten a la arista superior, ahí tenemos la intersección. Si por ejemplo hacemos otro prisma, vamos a hacer que este venga por aquí alineado con esto, pues tenemos la base, viene por aquí hacia aquel punto de fuga. Vamos a poner por ejemplo la base hacia ese punto de fuga, levantamos una vertical y vamos a hacer que se meta por aquí. Podemos alinearlo por ejemplo, o no necesariamente, con esto. Entonces tenemos otra línea vertical, fuga hacia allá y fuga hacia allá. ¿Dónde corta esta pieza? Pues levantamos otra vez una vertical, corta aquí, fuga hacia allá y tenemos aquí la referencia de esa línea. Bueno, tenemos ya el prisma anterior, tenemos el prisma trasero. Este decíamos que va a fugar hacia allá también, por tanto es paralelo a todas las aristas que estamos haciendo. Entonces en este punto de intersección fugamos hacia allá. Hacemos la cara superior del prisma y también la cara superior. Bueno, la intersección de los dos es el extremo, el vértice del extremo. Bueno, tenemos ya una figura, vamos a poner un prisma más. Esta vez vamos a hacer que sea oblicuo, por ejemplo que venga por aquí, según esta orientación. Como es un prisma y va a tener estas dos caras paralelas, si fugamos, la fuga estaría siempre sobre el horizonte, ya que es una línea horizontal. Eso quiere decir que si la otra arista viene por aquí, tiene que fugar al mismo punto. Y ahora, lógicamente, no va a ir a este punto de fuga, porque vamos a intentar que esto sea también ortogonal, igual que son todas estas en teoría. Que entonces quiere decir que el punto de vista estaría sobre una semicircunferencia aquí. Para calcular todo el punto de vista y todo, tendríamos que hacer una restitución. Eso se explica en otro ejercicio, porque ya sería mucho complicar aquí. Aquí vamos a hacer un dibujo más o menos realista. Entonces si levanto dos verticales y ahora fugo hacia allá otra vez, ya que son paralelas a la base, levanto otra vertical, pues tenemos ahí una línea y luego aquí este punto. Lógicamente tiene que fugar también donde fugue esta línea, en el horizonte. Fugo esta también hacia el mismo punto del horizonte, queda fuera del papel. Y esta también, por ser paralela a la misma fuga. Todas a esa fuga. Bueno, tenemos que esto sí, esta va a ser una línea horizontal, igual que esta, entonces sí que va a ir a fugar hacia allá. Es la línea de intersección. Bueno, tenemos ya la perspectiva de la figura. Hemos puesto un prisma oblicuo
para salir un poco de lo clásico que se hace casi siempre. Bueno, antes de remarcar las líneas y eso, vamos a hacer una figura más para que resulte más interesante. Por ejemplo, aquí encima vamos a poner un cilindro. Habría que hacer el cuadrado donde se inscribe la elipse de la base. Hacer por los puntos medios que habría que calcular los ejes para la elipse de la base. Y entonces tendríamos que sería tangente en esos 4 puntos. Haríamos el cuadrilátero para arriba para hacer también la elipse superior, pero bueno, ya para no complicar, igual que esto fuga hacia allá, la elipse superior tendría que estar aquí. Yo simplemente lo voy a hacer a ojo porque eso ya es otro ejercicio, perspectiva de un cilindro. Entonces, bueno, hacemos la elipse superior, tenemos el cilindro. Bueno, vamos a hacer en esa figura sombras, reflexiones para que resulte un poco realista, sin llegar a profundizar gran cosa. Entonces, imaginando que la luz venga lateralmente, tenemos 2 opciones que apuntamos aquí. Si yo tengo un punto de luz puntual a cierta altura, tiene su proyección sobre el suelo, y si quiero saber la sombra de este segmento vertical, alineo suelo con proyección de este punto, y alineo el punto del espacio de luz con el punto del espacio, y tengo que la sombra de ese elemento será esto. Entonces, si aquí por ejemplo hay una esfera, pues aquí proyectará una elipse. Esa sería la sombra. Lógicamente es una luz puntual, eso quiere decir que si aquí hay otra figura que está en perspectiva con esta, o sea que en realidad por lejanía hacemos líneas que unen la base y la parte superior, pues aquí vendría otro objeto de la misma altura. Alineamos otra vez base con base y espacio con espacio, y tengo que la sombra de esta nueva esfera es esta, y el nuevo palo es este. Bueno, como podemos ver, cuando hay una luz puntual, simplemente alineamos su proyección sobre el suelo con la proyección del objeto, y el objeto del espacio con el punto de luz, y así obtenemos las sombras de los objetos. Esto es luz puntual. Luz distante ya sabemos que los rayos son paralelos. En el caso de luz solar los rayos son paralelos, pero está tan lejano que funciona igual que esto. Me explico. Por ejemplo, si estuviera aquí una luz puntual, el sol, tendríamos su proyección sobre el horizonte. Entonces, a partir de ahí habría que alinear todos los puntos de la figura con los puntos de la figura de la base con la proyección del sol sobre el horizonte, mientras que los puntos del espacio con el sol directamente. Bueno, o sea que funciona igual a luz puntual que la distante, cuando en realidad el punto L' lo pongo sobre el horizonte, y esa sería la luz solar. Bueno, vamos a hacer entonces este caso, luz solar, y el sol está por encima, está delante del observador, lo vemos, está delante nuestra, y la proyección del sol sobre el horizonte es el punto L', que vamos a alinear con cada uno de los puntos de la base. Entonces vamos a hacer, si eso que venga por aquí queda fuera del papel, para que quede más interesante, para que se proyecte. Por ejemplo, si admitimos que la sombra de este punto cae aquí, entonces la sombra de todos estos puntos del suelo, de todos, incluso este, si calculamos aquí la altura esta por aquí abajo, este prisma convendría tenerlo también su proyección sobre el suelo aquí, todos van a ir exactamente al punto donde esta recta intercepta el horizonte. O sea que haciendo con una regla larga, aquí cogiendo ese punto sobre el horizonte, tendría aquí pues las distintas líneas. Vamos a hacer por ejemplo que esto venga más así, la siguiente aquí, la siguiente aquí, etcétera. Bueno, y los rayos igual, exactamente igual, alineados con el sol. Eso quiere decir que todos van hacia el mismo punto del espacio. En este caso es este, o vamos a coger uno más alto. Si hacemos que sea este, la intersección de la línea esta que viene por el suelo, porque si la pongo aquí va a quedar todo muy plano y apenas se va a proyectar nada. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener claro es qué es donde no llega la luz. Entonces, donde no llega la luz son estas caras de aquí.
esta cara de atrás, esta cara de atrás, ya que el sol está en aquella dirección, está delante nuestra, el cilindro por este lado, ahora vemos dónde cae la tangente, la figura por aquí. Una cosa son las sombras de la figura de este lado y otra cosa es las que proyecta ahora, que eso es lo que hay que calcular. Entonces, en principio solo hemos dibujado las sombras laterales de la figura. Bueno, ahora decimos, el sol está en esta dirección y fuga en el horizonte. Bueno, pues todas las líneas van a esa dirección, o sea que la sombra del cilindro irá hacia allá, la sombra del suelo irá por ahí también, de todos los elementos. Esto donde tiene la base, pues igual. O sea, todas fugarían hacia el mismo punto del horizonte. Bueno, entonces, la sombra de una línea paralela, la sombra de esta recta, como es paralela al plano del suelo, también será paralela. Eso quiere decir que va a exactamente el mismo punto de fuga que tenemos aquí. Lo mismo. Esta va hacia el sol y según el punto del sol que hemos puesto por encima del horizonte, pues esta va también al mismo punto. Sabemos ya hacia dónde va por aquí porque alineo, ya que la sombra de una paralela al suelo será otra paralela. O sea que en realidad estas dos líneas se cortan en el punto del sol. La sombra de esta paralela será otra paralela hacia allá, como estamos en cónica. La sombra de esta línea pues vendrá dado por levantando una vertical, uniendo este punto con este. Tengo aquí la sombra. La sombra de esta línea sobre este plano pues vendrá por aquí. Y otra vez lo mismo, el rayo solar que va por ahí pues hacia el mismo punto y luego una paralela. Lógicamente esto va hacia la línea hacia el punto de fuga. O sea que la sombra de la figura se proyecta según esta forma. Bueno, la sombra de esto pues vendrá por aquí, por encima de la figura, también siguiendo la misma dirección hacia el horizonte, que se corta con todas estas por el suelo. O sea que en realidad tenemos dos direcciones, las direcciones del suelo que van todas al mismo punto del horizonte y las direcciones del sol que van al mismo punto en su proyección. Ya no me cabe ahí, por eso tengo esto aquí al lado. O sea, las del suelo que van todas hacia un mismo punto en la base y las del espacio que van hacia el punto del sol. Tenemos esas dos referencias. Seguimos manchando. Bueno, lo mismo aquí. La del suelo sigue esta dirección pero se fuga con estas en el mismo punto, y la del espacio. Entonces tenemos la sombra de este punto, la sombra de una paralela a esta va en aquella dirección, y cuando intercepte ahí aquí quedaría fuera, pues lo mismo, la paralela a esta por ese punto. Entonces tenemos ya la sombra de la figura por aquí. Ahora la sombra de este punto, lo mismo por el espacio, baja por aquí a la altura esta, donde corte a la figura, y seguimos la dirección, más o menos por aquí. Y ahora una paralela a esta, pues hacia allá. O sea que intercepta aquí a la figura. Bueno, entonces, ¿cómo saber dónde intercepta? Pues prolongamos esta línea, el punto de corte, prolongamos esta, tenemos el plano, pues va desde aquí hasta aquí. O sea que en realidad la sombra coge en la figura este tramo. Y como corta aquí, y lógicamente esta también va a ser un plano paralelo a esto, fuga hacia allá. Entonces esta sería la sombra. Para clarificar un poco vamos a ir sombreando, si no al final. Entonces tenemos la sombra aquí sobre este plano. Tenemos la sombra sobre este plano, que es lo que está proyectando el prisma aquí. Bueno, esto en realidad debería ser más claro, pero bueno, vamos a coger un tono claro. Luego ya tendremos tiempo de dar los tonos que... Esto es la sombra de esto aquí, la sombra de la figura aquí, la sombra sobre el plano vertical, sobre el plano horizontal, también la sombra de la figura aquí.
Bueno, teníamos que el prisma venía por aquí y proyecta su sombra hasta aquí. Y esto ya es... Continuaría la sombra por aquí, por detrás, o sea que va a venir por aquí. Bueno, eso sería lo que proyectaría. Y el cilindro lo mismo, la dirección por el suelo y desde aquí una tangente. O sea que el cilindro tendríamos ahí sombra que proyecta sobre el suelo, sombra que proyecta aquí sobre el suelo la figura. Y ahora nos faltaría la sombra de todos estos detalles. Aquí sobre el suelo también. Bueno, tenemos que proyectar hasta el suelo, esto fuga hacia allá, hacia donde tienen todas las fugas, por ejemplo, esta línea, sobre el horizonte. Entonces tendríamos que ver sobre el suelo qué dirección sigue, pues por ejemplo que sigue esta dirección más o menos. Y lo mismo hacer los rayos y ver dónde cae. Y lo mismo esta línea, aquí paralela hacia allá, y lo mismo paralela hacia allá. Bueno, ahí tendríamos la sombra del prisma aquí. Luego habría que hacer la del siguiente prisma. La del siguiente prisma, pues lo mismo. Dirección por el suelo, donde toquen el suelo. Dirección, o sea, donde toquen el suelo, la dirección esta hacia la línea de horizonte. Y la verdad que si esto lo hemos puesto hasta aquí, debería quedar más hacia aquí. Y luego lo mismo, sombra de esto, una paralela. Y luego exactamente por el espacio donde corte aquí, ahí tenemos el límite. Y luego el cilindro habría que hacerlo entero, y en la base lo mismo, hacer las dos paralelas, y lógicamente las dos paralelas fugan hacia el horizonte, y el punto ver exactamente dónde cae, que más o menos caería por aquí, las dos paralelas, siguiendo la dirección esta, que va hacia el horizonte, y aquí la forma elíptica. Ya no calculamos punto por punto porque si no nos lleva toda la mañana. En principio lo dejamos indicado así y marcamos sin entrar en gran detalle pues cómo iría por ahí la sombra de eso. Bueno, esto lo hicimos un poco más a ojo que nada porque ahí como hay que hacer tanta línea, o sea, la clave es este punto tiene su dirección por aquí, entonces tiene la dirección de sombra por aquí, entonces sigue la dirección por aquí. Lo normal es que fueran todas hacia el mismo punto. Si decimos que las del suelo vienen por aquí, bueno, pues si fuéramos más precisos las pondríamos por aquí también. Y en realidad la sombra de esto, pues como esto va hacia allá, pues nos quedaría allá. Bueno, la sombra de esto luego iría hacia allá. Ahora siendo más preciso, paralelo a esto, pues veo que queda más hacia aquí. Bueno, la sombra luego de esto pues iría según esta dirección y luego fuga hacia allá, pues fugaría hacia el mismo punto. Bueno, pues esa sería. Y luego la sombra del cilindro sobre esto, que en realidad lo más seguro es que como sigue esta dirección y sigue esta, pues va a quedar desde el vértice hasta aquí. O sea, desde el vértice que es este, o sea que el cilindro en realidad nos va a quedar centrado hasta más o menos la mitad de la figura. Y la mitad de la figura de esto por aquí pues sería esto. O sea que en realidad la elipse no va a quedar aquí, va a quedar por aquí. La elipse va a quedar por aquí más o menos. Bueno, ahí hay una maraña de líneas, pero bueno, más o menos el método es el mismo, siempre este. Punto de luz con punto del espacio, punto del suelo con punto del suelo, proyección de ese punto. Lo digo por si quisiéramos ser cuidadosos. Bueno, la reflexión de esto, yendo hacia esa fuga, será esto. O sea que será una forma en perspectiva que fugan las dos hacia el punto de fuga. Si realmente esto baja hacia aquí, pues la fuga está del otro lado. O sea que si en realidad este punto no es horizontal, sino que baja hacia este lado, pues la fuga queda hacia el otro lado. Y luego esto, la reflexión de esto quedaría ahí por detrás, o sea que sería algo así. Y eso quiere decir que el punto este, pues también viene hasta aquí la sombra y viene por aquí, entonces todo esto se tendría que reflejar, ese oscuro tendría que aparecer ahí.
O sea, ya marcamos la sombra un poco en el interior aquí y aquí. Y lógicamente esta sombra que hemos puesto por aquí también vendría por ahí toda reflejada, metiéndose por ahí detrás. La sombra de el reflejo de esto también vendría hacia abajo, o sea que si aquí esto es oscuro, pues ahí se refleja hacia abajo también. Bueno, tenemos también la sombra de esta reflexión, quedaría ahí enfrente, reflejado a igual distancia. Tenemos la sombra de esto, pues igual a igual distancia. La sombra de esto reflejado ahí a igual distancia. La sombra de esta sombra ahí reflejada enfrente a igual distancia, o sea que ocupa todo. Más oscuridad por aquí, por el saliente. Esto viene por aquí. Esta sombra lógicamente también se reflejará aquí dentro, porque hay una simetría. Esto ponemos más oscuridad. Aquí justo donde sale la luz pues va a tener más oscuridad el cilindro. Si consideramos esto como planos rectos, pues tenemos la reflexión de este punto, pues sobre un plano recto queda allí en la perspectiva a igual distancia. Eso quiere decir que en realidad la sombra de esta línea quedaría según esa dirección, o lo que es lo mismo, la de este punto, si hago una ortogonal, pues sería este. Pero si hago otro plano aquí, pues tengo que esta línea en realidad se está reflejando con igual ángulo, más baja, ¿no? Si hago otro plano aquí, pues esta línea se refleja aquí, más baja. El conjunto de esas líneas me van determinando puntos cuya reflexión en realidad va a ser la reflexión de esta arista de la pieza, que quiere decir que hará algo así. O sea que en realidad cuando hay una superficie curva, para calcular el reflejo lo que hago es convertirla en planos. Entonces si hago aquí un plano y calculo la reflexión de este plano, es una simetría en el espacio, pues quedará más o menos por aquí. Si hago de esto, como el plano ya está así, pues quedará algo más lejos, quedará por aquí. O sea, respecto al plano este, pues una simetría en el espacio podría ser esto. O sea, donde corte aquí al plano, pues también se corta esta línea, si es que la corta. Si la corta del otro lado, pues del otro lado. Bueno, tenemos entonces que aproximadamente la reflexión sería algo así, sobre la superficie curva. Bueno, seguimos. Por ejemplo, si esto, la luz viene de arriba, pues le damos un poco de oscuridad. Lógicamente, como aquí da más luz, entonces se refleja aquí en la cara de enfrente, por eso lo dejo más claro. Esto llega menos luz. Bueno, tenemos entonces la reflexión de esto ahí enfrente. Lo normal es que el espacio aquí más oscuro hace que esto sea más oscuro lo que está detrás de la pieza, que aparece ahí reflejado. Esto también oscuro por aquí. Por ejemplo, esto va a ser más oscuro que esto, ya que aquí llega la luz directamente. ¿Qué más reflexiones tenemos por aquí? Bueno, decíamos esta ahí detrás, también tenemos esta ahí enfrente con su sombra proyectada ahí. Es esta sombra ahí proyectada. Vamos a ver dónde queda aquí la línea aquí. Bueno, ahora que tenemos ya en síntesis también el cilindro, por ejemplo, tiene luz aquí, entonces vamos a dejar esto más claro. Aunque esta cara sería clara si hacemos que tiene el reflejo. Se refleja esto aquí abajo también. Y aquí ponemos un tono sutil. Por ejemplo, esto también se reflejaría abajo a igual distancia. O sea, esta distancia igual que esta. Luego tenemos
también la reflexión de esto aquí abajo. Es un tono oscuro, entonces también se reflejará ahí oscuro, y lo mismo esto se reflejará ahí abajo, se superpone con la sombra proyectada esta. Esto ya decíamos, esto es paralela a esta. Bueno, tenemos tonos generales, vamos a redibujar. Entonces, por ejemplo, marcamos bien las líneas del dibujo para que no se pierda y para entender un poco mejor la pieza antes de dar los tonos oscuros. Entonces, damos tonos así generales. Si eso también a darlo en un tono más oscuro. Bueno, nosotros hemos reflejado esto, pero en realidad, que sería lo que tiene al lado, habría que reflejar también todo esto sobre la superficie cilíndrica. Una línea que está más lejos, pues como la fuga pues está más alejada, quiere decir que también la fuga va a fugar más hacia lo lejos, o sea, va a ir hacia este mismo punto, pero como tiene curvatura, se va a abrir más. O sea, se va a abrir más esto, ya que la fuga estaría ahí, la fuga estaría aquí, van todas a la misma fuga. Entonces la sombra, la reflexión de estos elementos, pues haría que las curvas de atrás fueran todavía más pronunciadas que esta que consideramos aquí. Bueno, vamos a darle un poco a reforzar sombras para que se vea un poco la pieza, ya que hasta ahora no se distingue casi nada. Entonces, decíamos que ahí se refleja sobre ese detalle. Aquí la pieza reflejada ahí enfrente. Aquí esto. Aquí más oscuro. Resulta que esto también se reflejará aquí enfrente, ya que hay una simetría de la simetría ahí en el espacio. El tono este pues también se reflejará ahí enfrente. Seguramente, aunque este es más, entre estos dos tendrá más o menos la oscuridad, sí conviene darle ahí diferencia entre tono y este para que se perciba como sombra. La sombra esta también le damos más oscuridad y también ahí a su proyección, a su reflexión. Lo mismo aquí, más oscuridad. Más oscuridad, la sombra que proyecta aquí, pues también con su reflexión. Aquí más oscuridad. Y lo mismo en el reflejo. Más oscuridad aquí, más oscuridad aquí. Bueno, lo que decíamos, íbamos a reforzar las líneas, ya que ahí apenas se distingue por dónde va la pieza. Entonces aquí, por ejemplo, iría líneas de la pieza para no perder el dibujo, es fundamental. Bueno, no es un dibujo realista, ya que es un dibujo técnico. Simplemente estamos calculando. Es verdad que no somos muy precisos, ya que deberíamos utilizar regla, ir punto por punto, ver su proyección exacta, pero lo estamos haciendo así, de una forma más o menos, por así decirlo. Por ejemplo, la reflexión de esto, pues fuerte hacia abajo. El cilindro podemos también variar los tonos de las generatrices para hacer más el efecto del cilindro. Remarcar bien las líneas del dibujo. Porque esa es la forma de generar espacios distintos. En el momento en que yo marco estas líneas, estoy marcando... Es verdad que las líneas de contorno no existen, pero gracias a esas líneas luego puedo reforzar las sombras también, para que se entienda mejor el dibujo.
Bueno, marco todas las líneas de las aristas de los prismas distintos del cilindro, etcétera. Bueno, una vez que ya tengo esto, ahora para darle ya un poquito más de realismo, ya que el cálculo está hecho con aproximación, entonces habría que darle exactamente a los tonos que realmente merecen más oscuro. Por ejemplo, esto para diferenciar el plano de arriba de la elipse, pues más oscuro. Esto para diferenciarlo de la zona de luz aquí arriba, más oscuro. Esto también, ese plano que cae, más oscuridad. Lo mismo aquí. Y también en la reflexión. Por ejemplo, más oscuridad en este plano. Quizás no tanto en esto, de donde sale bien marcar. Aquí también incidir en la oscuridad sobre el suelo. Incidimos aquí también en el suelo el plano S. Incidimos también en la sombra que se proyectaba aquí abajo de este detalle. Normalmente aquí también proyectamos la oscuridad de esto, que se suma a la sombra que proyecta. Lo mismo aquí. Aquí lo normal es que pongamos un tono que va de oscuro a claro, reflejando que arriba hay más oscuridad normalmente que aquí. Y lo mismo, pues por ejemplo aquí, pero con tonos más sutiles. Reflejamos también la oscuridad aquí abajo de esta cara y un poco la de esta. Bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo se iguala poco, esta cara debería estar en general más oscura. Ahora lo que hay es que igualar también, para que no se vea todo fragmentado en tonos. Entonces, un tono. Recordad que esta era la sombra proyectada, entonces va a ser más oscura. Bueno, y lo normal es que si aquí hay una zona de oscuridad también se proyecte con más fuerza ahí abajo, que continúe por aquí ese tono oscuro. Sobre la sombra se refleja muy bien la zona de oscuridad. Y aquí se marca más la zona de sombra de donde sale. Volvemos a reincidir las líneas. Bueno, lo que decíamos, igualar un poco aquí, para que se vea que en realidad esta es una misma cara, al margen de que tenga sombras por ahí más intensas. Por ejemplo, decíamos esta, que era la sombra de esto, que era más intenso, esto que era más intenso. Lo hacemos con degradado. También esto, que proyectaba su sombra ahí enfrente. Y esto igualar también. También igualar ahí. Más sombra ahí por detrás de la pieza, lo que se refleja, más sombra aquí. Sombra de esto, reflexión de esto con su sombra correspondiente. Esto tiene cierto tono que continúa por ahí detrás también, más suave. Ya que es más claro esto, pues aparece ahí más claro. Entonces, esto que aparece por ahí reflejado también. O sea, aquí tendremos la reflexión de esta línea, lo mismo aquí. Esto se refleja ahí, esto más oscuridad, está proyectando su sombra. Plano más oscuro. En fin, ahora sería cuestión de
ir analizando dónde podemos poner más oscuridad. Seguramente esto también es más oscuro. Y bueno, en síntesis ese sería la forma de hacer el cálculo de sombras, de reflexiones. Aquí está reflejando el espacio, entonces lo normal es que haya un degradado, y como aquí hay luz y refleja la luz, aunque esto es por ser un cilindro, conviene darle también un tono así de oscuro a claro, pues bueno, aquí también se refleja el oscuro ese, el oscuro del espacio circundante. Y aquí, por ejemplo, se superpone la sombra proyectada con la reflexión de esto, que sería esto. Lo mismo aquí, por ejemplo, tenemos una cosa que es la reflexión, que es esto, y luego la sombra realmente pues será esto. O sea que la sombra es lo que aparece más oscuro. Bueno, pues recordad también que allí de donde sale la sombra es más nítido que los contornos más alejados, que aparte de ser más suaves en su valor, incluso en su contorno, pues aparte de ser más suaves también están más indefinidos. Pero bueno, esto ya como es en rotulador, pero hay técnicas que permiten hacer indefinición de esos tonos, ¿no? Bueno, aquí tendríamos la simetría de esto, la simetría de esto ahí y ahí, y lo mismo, la simetría de esta línea debería continuar por ahí detrás, o sea, todo por ahí ese plano reflejado. Y también aquí, por ejemplo, la simetría de esto sobre este plano, pues tendríamos ahí esa línea reflejada con el tono que le corresponde a ese plano. O sea que eso se superpone sobre la sombra esta. O sea que si ahí hay una línea de intersección de los dos planos, pues aquí también aparecería esa línea por aquí, que corresponde a esta ahí reflejada. Y aquí no hay que olvidar la reflexión de esto. Lo mismo aquí teníamos la reflexión de ese detalle con la reflexión de esta sombra aquí, que no debemos perder. Y con la sombra de ahí atrás que va por detrás de la figura, que es esta. En fin, podríamos seguir evaluando más tonos, pero bueno, en síntesis, lo que conviene siempre es hacer la simetría sobre cada plano que tenemos al lado, ¿no? Por ejemplo, la simetría sobre ese plano. Poner las caras que no llega la luz como esta, pues más oscuras, como acabo de hacer aquí. Y como se ve en todas estas que están aquí donde no llega la luz, incidir lo oscuro. Normalmente variar estos dos tonos entre luz propia y luz arrojada. Igualar también caras y siempre proyectar sobre los planos. Si la superficie es de revolución o cilíndrica, bajar los tonos. Y ahí arriba pues es una forma plana, pues podemos hacer líneas simplemente. Y los reflejos, cuando son suaves, pues también abajo suaves. Bueno, pues lo dejamos así. Entonces, también la sombra, cuando se aleja más del objeto, pues tiende a ser más clara, se difunde más con el contorno y con el espacio, ¿no? Y si esto tiene luz, pues entonces daremos más oscuridad aquí, para hacer efecto de que se refleja la luz ahí. Y esto habría que medir a ver si se ve aquí la reflexión, parece que queda debajo. Esto, si tiene más oscuridad, pues también se reflejará ahí un poco la oscuridad de esto sobre ese plano, sobre este plano. Bueno, seguro que quedan por ahí muchos más tonos que tocar, pero bueno, con entender los esenciales es suficiente. La figura está distorsionada, pero está vista en perspectiva, más bien se vería así.